En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Es un gozo para mí presentar su programa Viva y Eficaz. Hemos comenzado el tema sobre el Espíritu Santo en la vida de Jesús y en la vida de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo murió y fue sepultado al tercer día, resucitó. Y las Sagradas Escrituras dicen que por el Espíritu Santo, después de la resurrección, el Señor dio mandamientos e instrucciones a sus discípulos, a los cuales llamó también apóstoles porque fueron comisionados y enviados a predicar el Evangelio, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pero les dijo a sus discípulos que no se fueran de inmediato a predicar, que era necesario que esperasen en Jerusalén y oraran. Y estuvieron orando aproximadamente como 10 días, porque el Señor, después de la resurrección, se les apareció como 40 días a los discípulos y les estuvo hablando del reino de Dios, del reino de los cielos. Y el Señor, en el versículo 8 del libro de los Hechos, el Señor dice estas palabras, porque los discípulos le hicieron una pregunta en el verso 8, y les dijo, le hicieron en el verso 6 en adelante, le hicieron la pregunta, ¿restaurarás a Israel el reino en este tiempo? Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Pero entonces le dio la promesa y también el mandato, porque es mandato y promesa el que hay en el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos habían estado aproximadamente de 3 a 3 años y medio acompañando a nuestro Señor. Él les había discipulado, capacitado, les enseñaba por precepto, o sea, por palabra, pero también les enseñaba por ejemplo. Por eso es que el Señor comenzó a hacer primero y a enseñar después. Entonces acompañaban al Señor y observaban los discípulos cómo el Señor predicaba, cómo el Señor enseñaba, cómo evangelizaba a multitudes y también cómo evangelizaba de persona a persona. Casi siempre el Señor por las noches les aclaraba todo lo que Él hacía en el día, les enseñaba, y así los discípulos iban formándose en estos 3 o 3 años y medio que estuvieron con el Señor, en un discipulado intensivo, que no implicaba un discipulado como el que nosotros damos, que nos reunimos 1 o 2 horas a la semana para recibir enseñanzas de cómo hacer la obra de Dios y respecto a los principios de liderazgo, sino que el Señor estuvo las 24 horas durante 3 o 3 años y medio con sus discípulos, convivió con ellos, compartió no solamente el conocimiento, sino la experiencia de su ministerio y compartió también los principios de vida. Ahora el Señor ha resucitado. Ahora el Señor les dice, esperen en Jerusalén
para que sean investidos del poder desde lo alto. Estas palabras se encuentran en el último capítulo de Lucas. Habla de que el recibir el Espíritu implica el revestimiento de poder. Aquí también se enfatiza poder. Siempre se enfatiza el poder del Espíritu en el contexto de la evangelización. Porque no podemos evangelizar, no podemos tener la motivación necesaria, el empuje, el deseo de evangelizar, si no es por el Espíritu Santo. Así que para que no se desanimaran, los discípulos les dijo, no vayan todavía a predicar, sino que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, porque ellos estaban allí en Jerusalén, en una casa donde estaban todos los discípulos, era el aposento alto, allí estaban, ahí vivían los discípulos del Señor, y Él les dijo, oren, oren hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y aquí la promesa es ser lleno del Espíritu Santo para evangelizar, para hacer las misiones, para llevar a cabo la predicación y enseñanza del Evangelio, comenzando desde Jerusalén. Después les dice el Señor, ustedes van a predicar el Evangelio en toda la provincia o departamento de Judea. Después van a pasarse al otro departamento o provincia de Samaria. Y cuando hayan evangelizado estas dos provincias, Judea y Samaria, ustedes van a salir de los límites geográficos de Israel y predicarán el Evangelio por todo el mundo. Hasta el día de hoy, el Evangelio se está predicando por todo el mundo a través de los medios de comunicación social, como la televisión, como la internet, como las campañas de evangelización en lugares abiertos, en estadios, en templos, a través de la radio, de la televisión y de otros medios de comunicación modernos que están en auge y se están multiplicando. De tal manera que yo puedo estar predicando aquí en esta ciudad de Ciguatepeque y al mismo tiempo me pueden oír al otro lado del mundo. Tan maravillosos son los medios de comunicación en este tiempo de gran auge de la tecnología. Entonces el Señor manda predicar el Evangelio, pero nos advierte que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Constantemente en la Biblia se dice que debemos ser llenos. Entonces ellos esperaron, ya saben ustedes, que después de 10 días de oración y de gran expectativa, el Espíritu Santo descendió. Dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Tenemos que hacer la obra en el poder y la llenura del Espíritu Santo. Por esa razón, cuando se organizan campañas, cuando un grupo de iglesias o una sola iglesia decide hacer una campaña evangelística, hay toda una logística que hacer días previos o meses o semanas previas a la predicación. En la campaña, los hermanos ayunan, oran, buscan el rostro de Dios, se organizan para ir de casa en casa testificando, hablando del Evangelio e invitando a estas gentes a que asistan a la campaña
en el lugar que se ha designado que se haga la campaña. Hay ayunos, hay vigilias, es toda una búsqueda del rostro de Dios, y todos los que participan de estas iglesias que están organizando la campaña están orando, haciendo vigilia, ayunando, llenándose del Espíritu Santo, porque no podemos nosotros hacer que la gente se salve por sí misma o en el poder humano. Cristo dijo que el Espíritu Santo ha venido a nosotros y que por el Espíritu Santo la gente es persuadida de su pecado porque no creen en Jesucristo. No creen en Jesucristo. Entonces es necesario que, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo persuada de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque Satanás, el príncipe de este mundo, ha sido ya juzgado. Entonces es el Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo que va iluminando la mente y el corazón de las personas. Nosotros solamente somos los instrumentos de Dios. Nosotros estamos aquí para ser guiados por el Espíritu, y en el poder de este Espíritu, en la guianza de este Espíritu, hacemos la obra de evangelización. Es por eso que hay un imperativo divino. Usted, hermano y hermana, yo y todo cristiano que estamos en este mundo, todos los días deberíamos de vivir en el poder, llenos del Espíritu Santo. Una de las razones por qué la iglesia no testifica es por su debilidad, porque no tiene poder, porque no busca el rostro de Dios, porque no nos llenamos del Espíritu Santo. Debemos de orar, incrementar la oración. A veces es necesario orar acompañado con ayuno. A veces es necesario pasar toda la noche en vigilia buscando el rostro de Dios para que lleguemos a ser fervientes en el Espíritu, sirviendo constantemente al Señor. Entonces nuestro testimonio será poderoso. La Biblia dice que cuando fueron impedidos a predicar, oraron y dijeron: manda que tus siervos hablen la palabra con denuedo. Y el lugar donde estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y como resultado de esto, el texto siguiente dice de que daban testimonio en el poder de Dios, que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así usted, yo y todos, si queremos que brote espontáneamente el testimonio de la gracia y del Evangelio de Jesucristo, entonces nosotros tenemos que ser llenos. Es el estilo de vida. Nadie puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y agradar a Dios en el poder de la carne. Usted tiene que vivir una vida totalmente entregada, buscando el rostro del Señor y siendo llenado continuamente. Yo aquí predico y está saliendo poder de mí a causa de que estoy predicando la palabra. Y tengo que estar continuamente lleno del Espíritu, orando, leyendo la Biblia, viviendo en Dios. Seamos pues llenos del Espíritu Santo y la iglesia será fervorosa en su testimonio y las almas se convertirán a Cristo todos los días a causa de que el poder de Dios está operando en nosotros, porque nosotros dependemos del Espíritu Santo. Dios le bendiga. Amado hermano, Dios le guarde. Busquemos el poder de Dios y vivamos en el poder de Dios. Permítame hacer una oración. Padre, te doy las gracias
Te ruego, Señor, que tú derrames tu poder sobre nosotros. Lo has hecho, pero tu palabra dice que continuamente nosotros debemos de ser llenos del Espíritu. Te pedimos que pongas hambre y sed de ti, hambre y sed, Señor, de las cosas que pertenecen a tu Espíritu, para que nosotros continuamente seamos llenados y vivamos en el poder de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.